muchas gracias a los organizadores de BD y a todos los que están aquí presentes. Cuando uno es el primero de los que habla en una actividad como esta, los americanos tienen una cosa muy simpática, ¿no? Que es que intentan comenzar con un chiste, o una broma, o alguna anécdota, ¿no? Como para que la gente que está medio dormida se despierte. Y a mí me costó mucho conseguir un chiste relacionado con el tema de riesgo, ¿no? O sea, como que ese tema no es como para, como muy humorístico que digamos, ¿no? Pero finalmente encontré uno, ¿no? Y lo voy a cambiar un poco, pero para que tenga un poco más de relación con el tema bancario. Mira, el riesgo, ¿no? O sea, una mitigación innecesaria del riesgo. Ese no era el chiste. No, el chiste es que había dos colegas banqueros que se llevaban muy bien, eran muy amigos. Uno era el vicepresidente de riesgo y el otro era el vicepresidente de negocios, ¿no? Entonces, pues deciden tomarse unas vacaciones juntos y se deciden ir a acampar, ¿no? Entonces encuentran un lugar, pues, para acampar, compran una tienda o una tolda de campaña, pues en diferentes lugares le dicen de diferentes formas, muy buena, ¿no? Que aguantaba la lluvia, el sol, en fin, y se van, ¿no? Entonces, pues llegan al lugar instalan la tolda de campaña, llega la noche y se acuestan a dormir, ¿no? Entonces, pero en el medio de la noche, por pura casualidad, pues los dos se despiertan simultáneamente, ¿no? Y comienzan a conversar, ¿no? Entonces, el vicepresidente de riesgos le pregunta al otro, oye, ¿qué ves? Dice, mira, veo un cielo estrellado, precioso, con estrellas, constelaciones, planetas. Ah, muy bien. ¿Y a qué conclusión llegas? No, la conclusión es que somos un pedacito de polvo en el universo ante esta magnificencia de la creación divina, ¿no? Ah, muy bien. Y le pregunta el de negocios al de riesgo, bueno, ¿y tú qué ves? Dice, yo también veo la preciosidad del cielo estrellado, los planetas, las constelaciones, etc. ¿Y a qué conclusión llegas? La conclusión que llego es que nos robaron la tienda de campaña. Entonces, bueno, eso muestra un poco, ¿no?, la interacción que tenemos con todo lo que es el área de riesgo, ¿no? Las personas que estamos más en el área de mercadeo, de negocios o inclusive de análisis de riesgo también, pero que no es, digamos, el pan nuestro de cada día, pues dependemos de ese análisis de riesgo para que nos devuelvan un poco a la realidad, ¿no? Y es un buen complemento, ¿no?, desde luego. Pero bueno, realmente yo no voy a hablar mucho de las definiciones de riesgo ni de las teorías, etcétera. Yo creo que todos, pues, de alguna manera u otra, dominamos el asunto o lo manejamos bastante, ¿no? La pregunta que uno primero comienza haciendo es que, bueno, ¿es factible vivir sin riesgo?, ¿no? Y la respuesta es que evidentemente no es factible vivir sin riesgo. Imagínense que nosotros decidiéramos cualquier día al despertar decir, bueno, hoy no me voy a correr ningún riesgo, ¿no? Pues eso es imposible, ¿no? Porque inclusive el riesgo de decir nos vamos a quedar todo el día acostados en cama sin hacer absolutamente nada, eso ya implica un riesgo. Entonces es una realidad de la vida, ¿no?, como es el respirar o el comer. Y lo mismo ocurre en el mundo empresarial, ¿no?, y en particular en el negocio financiero más en particular en el negocio bancario, ¿no? El riesgo es parte integral de nuestras vidas, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. El tema importante también es cómo ha evolucionado el concepto de riesgo, que ha evolucionado muy rápido en los últimos años. Cuando yo comencé a trabajar
hace 38 años en banca, los riesgos eran casi que los mismos riesgos que deben haber corrido los banqueros en Italia cuando comenzó la banca moderna durante la Edad Media, ¿no? Era el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de documentario, de algún tipo de falsificación o de que se perdieran las cosas, etcétera, ¿no? Pero el concepto de riesgo ha ido ampliándose y ha ido profundizándose en estos últimos años, en parte por el propio tema de la tecnología, que vamos a hablar un poco sobre eso, y en parte también porque la sociedad ha ido asignándole ciertas tareas a los sectores financieros y bancarios que antes no teníamos, ¿no? Y desde luego eso depende, ¿no?, de cada país, pero bueno, la experiencia en Panamá es que hace 40 años nadie hablaba de lavado de dinero. Pues si a mí cuando comencé a trabajar me hubiesen dicho, mira, el riesgo de lavado de dinero, dice, bueno, no sé, a lo mejor los billetes no quedan bien limpios, ¿no?, y las monedas no relucen, pero ¿no? Entonces poco a poco la sociedad fue involucrando al sector en Panamá, y eso pues se repite en prácticamente todo el mundo, en manejar y controlar ese riesgo, ¿no? Al principio fue simplemente, mira, evítalo, luego fue evítalo y repórtalo, luego fue evítalo, repórtalo, prevélo, y si no lo haces te vamos a castigar, que es más o menos lo que tenemos ahora. O sea, el riesgo fue en Panamá, y estoy seguro que se repite en casi todos los países del mundo, fue cambiando y modificándose, y ahora ya no es cuídate del riesgo, es ahora cuídate del riesgo y de las consecuencias que puede tener, ¿no?, y que te crea otros riesgos adicionales, digamos, de carambola, ¿no?, o siguiendo ese patrón. Lo cual en alguna medida nos lleva también, ¿no?, a hablar del riesgo reputacional. O sea, antes, ¿no?, ¿cuál era el riesgo reputacional que podían tener las instituciones financieras? Igual en Panamá, bueno, era que tú realmente tuvieras un fraude interno. Ese era como que el riesgo mayor, y que era una cosa interna y nadie se enteraba, ¿no? Los bancos tendían a preferir echarle tierra al asunto, ¿no?, y que la gente ni se enterara que había un cajero que había metido la mano en la caja y se había llevado un par de cientos o miles de dólares, ¿no? Ahora el riesgo reputacional es permanente, y uno abre los periódicos en Panamá y pueden abrir el de ayer y el de antes de ayer, y se van a dar cuenta de que hay temas reputacionales que con razón, o muchas veces sin razón, son riesgos que los bancos estamos corriendo, ¿no? Desde luego hay riesgos tan nuevos también como el riesgo ambiental, ¿no? O sea, antes no hace mucho tiempo, nosotros financiábamos una actividad, vamos a decir una refinería, ¿no?, o una gasolinera, pues para una cosa más sencilla, y simplemente, pues lo único que teníamos que ver era, mira, yo le voy a prestar $1 millón para que haga la gasolinera y compre, etcétera, pero realmente el tema de saber si el tanque que tiene ahí abajo va a liquear o no va a liquear la gasolina, eso no es mi problema. Eso es el problema del señor que yo le estoy prestando la plata, porque se va a enredar, o el problema quizás es del gobierno, o el problema quizás es de la distribuidora de la gasolina, ¿no?, que tiene que asegurarse pues que se cumplan con ciertos requisitos. Hoy en día, bueno, yo no sé qué pasa en los demás bancos, pero yo sí sé que la mayoría tenemos que no solamente conformarnos con pedir que se cumplan con las leyes, sino verificar que se cumplan con las leyes. E inclusive a veces hay que ir un poco más allá. Ese riesgo, que puede ser un riesgo de hacer o un riesgo de no hacer, porque también el riesgo ambiental ahora es que, y pronto va a ser peor o mejor, depende de cómo lo queramos ver,
¿no? Que el riesgo no es solamente que tú hagas cosas que tengan un impacto negativo en el ambiente, sino que no hagas cosas que tengan un impacto positivo en el ambiente. Entonces, ¿cómo es posible que tú no financias ninguna energía limpia? ¿No? ¿Cómo es posible que tú no financias ningún cultivo que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? No solamente que cumpla, sino que además, pues mira, esto reemplaza a algo que de otra manera hubiese sido negativo. Entonces, cada vez como que la barra en el tema de los riesgos ha ido subiendo en Panamá, y vuelvo, digo, creo que en todos los países deben haber pasado cosas parecidas. El último y más grande es el riesgo sanitario. O sea, si hubiésemos tenido esta misma oportunidad de reunirnos hace 3 años, pues nadie iba a hablar de que, oye, ¿ustedes han pensado en el riesgo de que venga una pandemia? Sí, hombre, mira, yo leí un libro de Ken Follett, ¿no? O de, no sé, alguno de estos autores que sí, efectivamente, mira lo que, o Crichton, o alguna de estas cosas, ¿sí? Pero eso no nos va a pasar. Bueno, ya sabemos todo qué pasó, entonces hay un riesgo sanitario con el cual no contábamos. Entonces, la lista de riesgos es cada vez más larga, ¿no? Y cada vez es más difícil de manejar si no se llevan las cosas en orden, ¿no? Y ese tema de hacer las cosas en orden, ahí sí las cosas como que no han cambiado tanto, me parece a mí, ¿no? O sea, porque en los riesgos uno tiene que hacer o intentar hacer algunas cosas, ¿no? Uno es evitarlos, ¿no? O sea, si tú puedes evitar el riesgo, pues evítalo, ¿no? Pero como hay riesgos que no puedes evitar, pues las recetas son casi siempre las mismas, ¿no? Tienes que diversificarlos, porque no tienes que analizarlos, ¿no? Tú tienes que diversificarlos, tienes que mitigarlos, tienes que reducirlos, tienes que prevenirlos, ¿no? En fin, tienes que saber administrarlos, ¿no? Yo les voy a pedir que cuando me falten 5 minutos me griten o me avisen, porque no creo que sea tan largo lo que voy a decir. Tampoco sé si vamos a tener interacción. No vamos a tener, o sea que ellos van a tener que creerse de todas maneras. No pueden cuestionar, ¿no? Bueno, ok, pues está bien. Okay. No estaba muy seguro. Sí, eso siempre es un riesgo, ¿no? Por las preguntas, ¿no? Las preguntas tienen varios riesgos, ¿no? Las preguntas tienen, por ejemplo, el riesgo típico de las preguntas es la gente que hace un discurso, ¿no? En la pregunta, ¿no? El otro riesgo de una charla como esa, a menos que uno comience con un chiste, ¿no? Es los teléfonos celulares. Porque yo creo que esto es una parte totalmente, es otra cosa que he pensado, que una de las utilidades más grandes de los teléfonos celulares es entretenernos cuando tenemos una charla aburrida, ¿no? Porque antes de los teléfonos celulares, todos teníamos que poner cara de que le estábamos prestando atención a la persona que estaba hablando, ¿no? Ahora, pues lo más normal del mundo, yo veo que ninguno lo ha hecho, por eso me atreví a decir esto, lo más normal del mundo es que todo el mundo saque el celular, porque definitivamente este chat tiene un valor superior a todo lo que está diciendo, ¿no? Aunque estemos jugando, no sé, alguna cosa, ¿no? O revisando pues el itinerario del próximo viaje de vacaciones. En fin, ya sabemos que tenemos que vivir con los riesgos, ya sabemos que tenemos que administrarlos, ¿no? Y cada institución tiene que hacerlo de su manera, a su manera, pero guiándonos por cosas como la regulación, evidentemente, las mejores prácticas, lo que podamos aprender de otros y lo que podamos desarrollar también internamente. En Panamá, tanto por regulación, pues la superintendencia ha sido bastante, avanzado bastante en el tema de la regulación de riesgo y en el enfoque de administración de riesgo, así como también
las instituciones, los bancos, hemos avanzado también mucho en ese tema. Hemos avanzado mucho en administrarlos y comprenderlos mejor, ¿no? Ese tema de la administración por riesgos, yo pienso que es algo que estamos haciendo un poco mejor todos los días, ¿no? Y ahí yo creo que hay que hacer una diferenciación o varias diferenciaciones, porque hay gentes o personas dentro de las administraciones de los bancos que tienen muchísima conciencia del tema de administrar riesgos, ¿no? Pero siento también que eso es un tema en el cual se necesita hacer mucha evangelización, tanto desde las juntas directivas, pasando por las altas gerencias, pero llegando hasta el último de los colaboradores que trabajan en cada una de las instituciones bancarias, ¿no? Y que muchas veces nos quedamos en capacitar, concientizar al banquero profesional nada más, ¿no? Todos son banqueros profesionales, pero no sé si me estoy explicando bien. Me parece que aquí falta como que abrazar más a toda la organización. E inclusive, me atrevo a decir que hay una tarea pendiente por explicar el tema de administración de riesgos a gente que está fuera del banco, ¿no? Lo primero que te viene a la mente es los clientes. O sea, los clientes, quizás los clientes que están en el área de ser prestatarios de los bancos, quizás comprenden un poco más que el banco necesita administrar el riesgo de ellos, ¿no? Están acostumbrados a que tú les pidas estados financieros, están acostumbrados a que tú le pidas comprobación o sustentación de cómo vas a hacer tú para repagarme lo que yo voy a arriesgar contigo, ¿no? Eso ha pasado toda la vida, ¿no? Pero hay muy poca comprensión por parte de los clientes de que los bancos enfrentan riesgos también en los clientes que no son prestatarios o que no implican riesgos de crédito, ¿no? Entonces, cuesta mucho a veces hacerle entender a los clientes que tienen, por ejemplo, un alto nivel de transaccionalidad. Y mira, yo necesito, por efectos de conozca a su cliente, por efectos de antilavado de dinero, yo necesito tener la información que sustente, ¿no? Porque para mí es un riesgo, ¿no? Yo creo que eso poco a poco va calando, pero todavía hay mucho de esto. Y hay muchas quejas, y algunas son válidas, de los clientes. Dicen, bueno, pero mira, es que deposité tanto y me están pidiendo copia del contrato y copia de esto y copia del otro. Bueno, creo que nos falta, sin necesariamente decir que siempre lo hacemos bien, pero sí pienso que nos falta hacer un poquito de docencia y de explicarle a la gente por qué esas cosas son las cosas que se piden, ¿no? No podríamos dejar de mencionar el tema de la tecnología. O sea, la tecnología nos va a ayudar muchísimo a administrar el riesgo. Yo creo que solamente dos aspectos: lo que se llama Big Data Management, que nos permite hacer unos análisis que jamás hubiéramos podido hacer de otra manera, y eso combinado con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay muchas decisiones a las cuales nosotros le decimos que no y terminan siendo errores, ¿no? O sea, no asumimos el riesgo y resulta que si tuviéramos un panorama de Big Data Management y de inteligencia artificial, fueran transacciones viables que debimos haber dicho que sí. Y el otro riesgo estamos más acostumbrados, que es el decirle que sí a algo que después resulta un error, ¿no? Pero esta tecnología nos va a ayudar a eso. Ahora, la tecnología, y ya voy terminando, la tecnología crea otros riesgos, crea riesgos internos, ¿no? Yo les comentaba
A mí me pasó ayer que tenía que cambiar la contraseña de mi teléfono y me desesperé, metí la contraseña mal la cantidad de veces que no tenía que haber hecho y me bloqueó. Pero me bloqueó el teléfono y me bloqueó la laptop y me bloqueó todo. Entonces, claro, llamas al gurú de tecnología, ¿no? Que suelen ser gente muy tranquila, ¿no? Porque no hay ningún problema. Tú estás a punto de pegar una patada a la laptop y de tirar el celular a la basura, pero ellos no, ellos están acostumbrados, ¿no? Entonces, él se demoró como 3 horas. Él, que es un tipo experto en esto, se demoró como 3 horas en resolver el problema, ¿no? Pero entonces la tecnología crea ese problema y la tecnología crea problemas externos enormes que estamos viendo en los periódicos todos los días, ¿no? De los hackers, del ransomware, etcétera, ¿no? Antes, para robarte la información, cuando era un ledger, ¿no? O sea, se tenían que llevar eso, tenían que copiarlo, ¿no? Entonces, estos son riesgos nuevos que nos trae la tecnología. Y bueno, nada más para terminar, viéndolo desde el punto de vista súper macro, ¿no? Yo crecí, igual que todos ustedes, escuchando eso de que el cambio es permanente. Yo creo que el cambio, yo no sé si ya debíamos cambiar la palabra cambio y deberíamos poner la crisis es permanente. O sea, nosotros hemos vivido en lo que va del siglo, me imagino que todos han oído hablar de cisnes negros, ¿no? Pero si no, pues lo pueden googlear. Hemos vivido 4 en 21 años. El 11 de septiembre, la crisis que comenzó subprimes en el 2008, la pandemia y ahora la guerra en Europa. Entonces yo creo que ya estamos viviendo en un periodo que más que ser cambio permanente es crisis permanente, o si no, por lo menos crisis intermitente. Y de ahí bajan un montón, como la lluvia, nos bajan otro montón de riesgos. Y la última conclusión es que, desde luego que hay que manejar los riesgos, y me parece a mí que en el fondo el último refugio es siempre mantenerte en una estrategia correcta y hacer las cosas más básicas bien. O sea, ¿qué es eso para los bancos? Obviamente tener tus controles, no exagerarlos, que ese es ahí donde está el equilibrio, pero tener buena capitalización, buena liquidez, buenos programas de entrenamiento, buena calidad de tus activos y de tus pasivos y de tus sistemas.